explicar algunas cuestiones relacionadas con el uso del sistema. Eh, Sobre todo para que tengamos certeza de cómo ese tipo de herramientas funcionan, ¿no? Porque digamos que nosotros cargamos el documento. Ahorita yo les voy a mostrar cómo cargar el documento en la versión web, ¿no? Y a través del correo electrónico. Ya el equipo del doctor Eduardo les brindará la asesoría para que durante esta sesión, para que ustedes puedan ver cómo activar la herramienta en el LMS. En este caso es Moodle, en el aula virtual. Pero bueno, una vez que se carga el documento por esos tres medios, tal como vemos aquí en nuestra diapositiva, el sistema extrae el texto del documento y lo contrasta con tres fuentes digitales de información. Posteriormente, una vez que hace ese contraste, emite un informe de similitud y asigna un porcentaje. Ese porcentaje que asigna el informe no representa en sí mismo plagio. Podríamos pensar que como estas herramientas se llaman sistemas antiplagio, pues bueno, el sistema va a detectar automáticamente el plagio, lo va a dictaminar. En realidad no. Lo que estas herramientas hacen es tomar el documento, su texto, su contenido, y contrastarlo con estas fuentes digitales de información y verificar qué tan similar es, nada más. Ya es cuestión del profesor, el docente, el tutor, quien interpreta los resultados del análisis para verificar si efectivamente existe plagio o no. Por lo regular, la verdad, les voy a ser muy sincero, no se trata tanto de perseguir el plagio y partir de la premisa de que la gente va a cometer actos deshonestos para engañarnos, sino más bien, muchas veces en el pregrado universitario, el problema radica en que los estudiantes no tienen la suficiente formación para realizar trabajos escritos en un contexto académico. Es decir, de repente tienen problemas para trasear fuentes, no lo saben hacer un resumen del contenido de las fuentes que están revisando para hacer la asignación que definió el profesor. Ah, no saben, por ejemplo, cuáles son los elementos para indicar que están tomando una cita textual de acuerdo a un estilo de citación, el estilo que haya adoptado la universidad. Entonces son problemas más bien metodológicos y de forma, más que de fondo. Yo, la verdad, sinceramente creo que parte de este tipo de problemas relacionados con el uso de la información está más bien relacionado con la falta de formación de los estudiantes, ¿no? No hay una clara intención de engañarnos, ¿no? O de copiar y pegar. Más bien cometen este tipo de falencias en sus escritos porque no saben o no han tenido la asesoría adecuada para poder presentar un escrito en un contexto académico. Entonces, es una cuestión más que axiológica, metodológica, que sí es cierto, sí hay estudiantes que salen de este radar y que sí tienen la plena intención de engañarnos y que podrían transgredir esos aspectos relacionados con la integridad académica o los valores que nosotros, con los que nosotros comulgamos como institución, o con la filosofía que rige las actividades de la universidad. Entonces, es un problema, digamos, complejo, porque sí tiene que ver con este aspecto axiológico, pero también metodológico. La cuestión es cómo el estudiante está utilizando y aprovechando los recursos de información que le brinda la biblioteca o incluso los que encuentra en Internet para hacer un documento escrito y presentarlo, ya sea en una actividad de clase o incluso su tesis de grado para obtener eh, su título profesional. Entonces, eh, confiamos y también el doctor Eduardo comulga con esta idea de que esta herramienta, más que punitiva o represiva, es educativa. O sea, les brinda a los docentes la oportunidad de revisar eh, la, el trabajo escrito de los estudiantes para identificar cuáles son aquellas falencias que presenta la escritura y obtener información valiosa para brindar retroalimentación y acompañarlos en este proceso formativo para que al momento que tengan que escribir su tesis de grado, pues puedan ya tener los elementos necesarios para hacer esa tarea sin mayores complicaciones. Entonces, lo que sí quiero comunicar y que quede claro es que el porcentaje que emite el sistema
en ningún momento representa plagio, únicamente representa o nos indica similitud. ¿Qué tan similar es el documento con las fuentes de contraste que utiliza? Y si existe, digamos, una sospecha o un acto deshonesto al momento de analizar el documento, pues poderlo documentar y tener la evidencia necesaria para, pues, tomar las decisiones que se tengan que tomar a nivel institucional. Bien, ya en detalle, las fuentes de contraste que utiliza el sistema son tres. La información que está disponible en Internet, principalmente van a ser repositorios institucionales y colecciones de revistas científicas, pero también el Internet general, como es el caso de Wikipedia, pensando en que muchos alumnos en sus primeros ciclos universitarios quizá no tengan esa vinculación con biblioteca para utilizar las fuentes científicas, académicas, y busquen lo primero que se encuentran en el Internet y lo utilicen como fuente de información para hacer sus trabajos. Entonces, es un espectro muy amplio, ¿no?, de fuentes de Internet, tanto académicas como generales. También es importante señalar que todo documento que se analiza en el sistema queda almacenado y sirve como fuente de contraste. Esa es una característica que tenemos que tener en cuenta porque si yo cargo el documento dos veces, el segundo análisis que se genera va a salir con 100%. Me va a dar 100% de similitud, porque toma como fuente de contraste la primera versión del documento que cargue, o sea, es un documento duplicado. Esto en caso de que cargue el mismo documento dos veces. Entonces, nosotros tenemos que tener presente este detalle porque además de que similitud no significa plagio, pues bueno, es la lógica de funcionamiento del sistema. O sea, almacena todos los documentos que analiza y los utiliza como fuente de contraste para futuros análisis. Y el sistema también tiene vínculos o acceso a las colecciones digitales que publican estos editores, ¿no? Específicamente los que ponemos en la diapositiva. Porque digamos que estos editores son los que proporcionan la literatura para que nuestros investigadores, nuestros profesores puedan hacer sus trabajos de investigación, ¿no? Sus artículos, sus libros, etcétera. Entonces, también se vincula con estas fuentes. Ya hablando de esta introducción, me gustaría pasar al sistema como tal. Pues para eso voy a ir aquí a mi navegador. Yo les voy a mostrar cómo acceder directamente desde la URL del producto. Ya el equipo del doctor Eduardo les indicará cómo hacerlo desde el LMS. Entonces yo nada más pongo la URL original.com. Me voy aquí a login. Les recomiendo, si quieren echarle un vistazo al sitio web en su totalidad, porque trae literatura muy interesante sobre la integración de esta solución ya en nuestras actividades educativas, que cambien el idioma a español. Aquí está la opción, aquí está un combo. Por defecto aparece en inglés, pero lo podemos cambiar al español. Ya lo tenemos aquí para acceder ya a nuestro idioma. Y les recomiendo también que utilicemos esta antigua bandeja de entrada. Es la que tiene mayores funcionalidades, filtros, y nos permite una gestión bastante exhaustiva de nuestros proyectos de revisión. Entonces, sí les recomiendo esta. Aunque también pueden utilizar la nueva, pero vamos a trabajar con esta. Bien, el profesor, cuando tiene cuenta, se valida en este formulario con su cuenta de correo institucional y la contraseña que él mismo definió al momento de activar su cuenta. Recordemos que cuando se activan las cuentas, el sistema emite un correo electrónico ya por defecto que recibe el profesor y ahí pues obtiene la información sobre su cuenta y puede generar su contraseña. Entonces, estar atentos. Si no tenemos cuenta, la podemos solicitar aquí con el equipo del doctor Eduardo y pues seguir el procedimiento de activación de cuenta. Ujú. Esperen que cuando hay gente importante, de repente hace algunas
Ujú. Bueno, dejen entrar entonces a la antigua, digo a la nueva bandeja de entrada, porque parece que hay una pequeña falla en la interfaz. Vamos a entrar aquí y se las muestro. Aquí están mis informes de similitud. A diferencia de la interfaz que les iba a mostrar, esta, digamos que me permite la organización de mis proyectos de revisión por carpetas, ¿sí? Entonces, desde aquí yo puedo cargar la información directamente o también indicarles a mis estudiantes que me envíen los contenidos que yo quiero analizar en esta dirección de análisis. Todos nosotros vamos a tener una dirección de análisis que tiene este dominio, @análisis.upon.com. En su caso, puede también decir original, porque el producto cambió de nombre hace 3 años. Entonces, cualquiera de las dos es válida, sin ningún problema. Con esta vamos a trabajar. Podemos recibir aquí nuestros proyectos de revisión. Aquí hay un conjunto de carpetas también donde nosotros podemos organizar estos informes de similitud. ¿Y cómo trabajamos? Por ejemplo, en esta modalidad, el estudiante nos tiene que mandar su tarea a esta dirección de correo electrónico que se generó por parte del sistema. Entonces, el estudiante lo que hace es que va aquí a su correo electrónico, pone la dirección que le brindó el profesor, adjunta el documento que quiere analizar, lo adjunta. Aquí aprovecho para mencionar que reconoce prácticamente todos los formatos que utilizamos de forma cotidiana en el ámbito académico: Word, Excel, PowerPoint, RTF, XML, sí, bueno, HTML, PDF, obviamente. Y una vez cargado, lo envío. En esta modalidad, el profesor lo va a recibir en su bandeja de entrada, tal como esta visualización que estamos viendo va a aparecer en la primera, en lugar de la lista del informe analizado. Aquí el profesor también puede organizar sus informes en carpetas, sin ningún problema. Y también puede buscar sus análisis. Cuando el estudiante envía el documento por correo electrónico, va a recibir un acuse, ¿sí? Por defecto, el sistema va a generar un acuse, como este que les estoy mostrando. Este acuse le va a confirmar al estudiante que lo envió por correo electrónico que efectivamente el documento fue recibido por el sistema, está sometido a un proceso de análisis y desde este acuse el estudiante puede exentar su documento. Recordemos que todos los documentos quedan cargados, almacenados en el sistema y sirven como fuente de contraste. Entonces, como el estudiante o la persona que cargó el documento para ser analizado es dueño de la información, pues lo que va a suceder es que él tiene el derecho de poderlo exentar del sistema, no borrarlo, pero sí limitar su disponibilidad. Entonces, para ello, va a acceder al penúltimo hipervínculo de la CRUCE y va a exentar su documento en caso de que él lo considere necesario. Exentar el documento no significa borrarlo de la plataforma, únicamente significa, perdón, que voy a limitar su disponibilidad. Es decir, que este documento no va a poder ser descargado ni ninguna persona que utilice el sistema, si surgen futuros análisis, va a poder acceder al contenido original e incluso verlo. Y eso depende ya del usuario final, ¿no? De la persona que carga el documento, porque se parte de la premisa de que esa persona es la dueña de la información. Entonces, esto lo puede hacer desde el acuse. Hay otra forma de cargar el documento
Podemos hacer una carga masiva a través de una carpeta, metemos todos los documentos que queremos analizar en una carpeta, o cargamos directamente el documento que queremos analizar en esta interfaz. Entonces seleccionamos el documento, nuestra dirección de análisis y lo cargamos. Y en esta interfaz ya revisamos el informe de similitud que genera el sistema. Por ejemplo, este lo acabo de cargar y aparece aquí. En breves minutos me va a aparecer su porcentaje de similitud. Me gustaría aprovechar para mostrarles unos ejemplos de cómo interpretar el análisis de similitud. Entonces, voy a buscar aquí entre los que tengo. Bien, quiero también comunicarles que este informe que estoy mostrando en realidad es un documento que yo cargué intencionalmente 2 veces en la plataforma, ¿sí? Porque para mostrar precisamente esta característica, si yo, como todo documento queda almacenado para ser utilizado como fuente de contraste, todo documento que yo analicé, si yo cargo el mismo documento 2 veces, el segundo análisis me va a resultar con 100% de similitud. Entonces, este documento me sirve muy bien para explicar este detalle. Lo que voy a hacer es reiniciarlo para tenerlo ya al 100%. Aquí está. Este gráfico representa las dimensiones del documento en cuanto a su número de páginas. Es un documento breve, son 2 páginas. Si nosotros ponemos el cursor, podemos ver el contenido de la fuente de contraste. Aquí aparecen los detalles del envío y el número de envío. O sea, el sistema le va a asignar este número a todos los informes de similitud que genere. Eso nos va a permitir rastrear el documento analizado dentro de la plataforma, entonces tenerlo presente siempre. Incluso si nosotros queremos que el documento se borre definitivamente, nos tienen que comunicar este número para hacer las gestiones con el desarrollador del producto y elimine el documento definitivamente de su base de datos. Entonces, información sobre el envío. Esta barra representa la similitud que tiene este documento en particular, y esta barra adicional representa el promedio de similitud que tienen todos los documentos remitidos por esta persona. Vamos a acceder al informe. Nuestro informe se estructura en 3 pestañas. Como bien les dije, este documento tiene 100% de similitud porque yo lo cargué 2 veces de forma intencional. O sea, este resultado es producto de que la segunda carga que hice se contrastó con el mismo documento que yo cargué la primera vez. Entonces, por eso me sale 100%. Lo que yo quiero hacer es eliminar este documento duplicado. Entonces me voy aquí a Fuentes. En Fuentes veo que está aquí el documento duplicado, es visible quién lo mandó, desde qué cuenta, a qué dirección de análisis, etcétera. Despliego el combo y desactivo mi fuente. El sistema me va a preguntar con qué nivel de traslape quiero trabajar, porque debajo de esa fuente que acabo de desactivar, existe un primer nivel de traslape que tiene estas 2 fuentes. Y debajo de esas 2 fuentes existe un tercer nivel, un segundo nivel que tiene 2 fuentes más. Pero por debajo hay un nivel que tiene una fuente. Entonces, lo que voy a hacer es elegir el nivel de traslape con el que quiero trabajar y aquí ya aparece el porcentaje de similitud ajustado. ¿Sí? Ya no tengo el duplicado, sino tengo el porcentaje de similitud real que halló el sistema. Ahora me voy al documento completo. Tengo aquí unas herramientas activas. Esta dice citas, esta paréntesis y esta diferencias detalladas del texto. Citas y paréntesis, por ejemplo, me van a iluminar el contenido analizado. Aquel que está entre comillas lo va a iluminar en gris.
Y el que esté entre paréntesis lo va a iluminar en azul. Entonces, lo que yo voy a tener por resultado son indicadores cromáticos que me pueden dar cuenta de la posible existencia de citas textuales. Obviamente, todos los documentos académicos van a tener similitud porque se basan en otros contenidos. Entonces, si yo tomo citas textuales y si las referencio de forma correcta, pues es válido. O sea, no hay ninguna sospecha o motivo de dictaminar un plagio. Y esto lo puedo ver en mis hallazgos. Aquí aparecen los hallazgos del sistema. Los hallazgos aparecen iluminados en color naranja. Yo puedo desplegar el icono y verificar el lado izquierdo la escritura analizada y del lado derecho la fuente de contraste que identificó el sistema. Ah, pero ojo, aquí no puedo ver la fuente de contraste porque corresponde a otro usuario de la cuenta de original en otra institución. Y ese usuario, en el acuse que el sistema le envió cuando cargó su documento, él decidió exentarlo. Por eso no lo puedo ver. Es su derecho, obviamente. De él es la información. Pero debajo de él tengo fuentes alternativas. Entonces despliego mi fuente alternativa y tengo un segundo nivel de traslape que me dice Universidad de Barcelona. Yo no elegiría este porque también, al ser de otra institución que utiliza el sistema, posiblemente esa persona, pues, cabe la posibilidad que pudo haber exentado su documento. Entonces, más bien, me voy a ir a un segundo nivel de traslape donde veo ya una fuente que se puedo visualizar. Entonces la elijo, vuelvo a desplegar y ya puedo ver la fuente, ¿sí? Hay una herramienta que está también activa que dice diferencias detalladas del texto. Esa herramienta me va a iluminar en la fuente de contraste. Las palabras en rosado se eliminaron de la escritura y las palabras en amarillo se sustituyeron. Aquí más bien la fuente de contraste quizá no tenga la calidad necesaria para poder reflejar ese porcentaje de similitud con mayor exactitud. Pero lo que sí puedo observar es que es una cita textual, tal como le está referenciando mi estudiante. Si yo tengo dudas con relación a la fuente original, incluso puedo acceder a ella, está vinculada. Vemos que aquí está en archive.org, usamos el sitio y podemos ver que efectivamente nos remite a un repositorio donde existe literatura, en este caso son textos clásicos. Que si yo como conocedor de la disciplina y como el profesor que definió esta tarea en particular, los pongo en contexto. Esta es una tarea que yo definí a mis alumnos en una clase de filosofía, donde los mandé a leer o hacer un control de lectura de la República de Platón. Entonces, es obvio que el alumno vaya incorporando este tipo de referencias e incluso refiriendo o incorporando, mejor dicho, en su escritura, citas textuales de la obra que yo le dije analizar para desarrollar su glosa, ¿no? Para hacer su planteamiento. Entonces, pues es válido incorporar citas textuales. Aquí yo puedo ver que es una cita textual. Entonces yo como revisor la desactivo porque está citando. Similitud no es plagio. Y ajusto mi porcentaje de similitud. Lo mismo con todos los hallazgos que yo encuentre. Voy a caer en cuenta que precisamente todos son citas textuales de la fuente original, que es una versión digital de la obra que yo les encargué leer. Entonces, si está bien referenciada, si está entrecomillada y me dice exactamente la página de donde surgió esa cita, pues no hay más que desactivarlo. Esto lo hace el profesor. Y no es discrecional, o sea, el profesor tiene elementos para tomar esta decisión con base en los resultados del análisis. El conocimiento de la disciplina, las condiciones que definió para hacer el escrito y también el conocimiento de los métodos y técnicas de investigación documental. Desde un análisis formal, únicamente formal, no de fondo, sino formal en cuanto a métodos y técnicas de investigación y uso correcto de un estilo de citación, un documento analizado tendría que tener la posibilidad de reducirse al 0% después de la revisión del profesor, porque toda la similitud hallada corresponde a citas textuales. Entonces, eso es, digamos, un punto que tendríamos que considerar al momento de utilizar la herramienta. Otra cuestión, por ejemplo, les voy a poner, ¿sí? Otra que tengo por acá.
Porque quiero ver otra funcionalidad. No, 47%. Porque hay algunas estrategias que los youtubers le recomiendan a nuestros estudiantes que pues no son muy, pues, no son, digamos, correctas en un contexto metodológico, académico, pero pues hacen la recomendación. Entonces vamos a checar estos hallazgos. Ya trabajamos con la pestaña de fuentes y también con la del documento completo. Ahora estamos en coincidencias. En coincidencias podemos ver los hallazgos que tiene el sistema, pero únicamente en los párrafos que localizó, no en el documento completo. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, que del lado izquierdo está la escritura del estudiante, del lado derecho la fuente de contraste. El porcentaje no es 100 del hallazgo, es 64. Pero lo que podemos observar es que hubo alguna sustitución de palabras. Tengo activa esta herramienta que dice diferencias detalladas del texto. Esta herramienta me ilumina en la fuente de contraste aquellas palabras que fueron sustituidas. Si aparecen iluminadas las palabras en color amarillo, es que fueron sustituidas por sinónimos. Y si aparecen iluminadas en color rosado, es que fueron eliminadas de la escritura. Son técnicas que de repente recomiendan los youtubers y los influencers a los estudiantes, pues jóvenes, noveles, que no tienen experiencia, para poder incidir en el desempeño de este tipo de sistemas que detectan similitud. Entonces dicen, bueno, confundan, en primera confunden similitud con plagio. Entonces cualquier porcentaje es identificado por estas personas como si fuera un plagio, que cuando en realidad no es. Entonces les recomiendan este tipo de técnicas a los estudiantes para que puedan incidir en el desempeño de la herramienta y que el porcentaje de similitud sea menor. En este caso, por ejemplo, se tomó este párrafo de Wikipedia, se pegó en la escritura analizada y únicamente se sustituyeron las palabras amarillas por sinónimos. Y los espacios en rosado fueron eliminados de la escritura. Por eso tenemos un porcentaje de similitud por debajo del 50%. Pero se conserva la sintaxis original de la fuente que se tomó. Esto en un contexto académico, desde una perspectiva metodológica, es incorrecto. Yo aquí aprovecharía para indicarle a mi estudiante que tiene que corregir esta falencia en su escritura, esta falla. Yo le diría que haga una paráfrasis. No está mal tomar la información, en eso consiste el trabajo académico. Lo que está mal es no escribir por mí mismo cuando estoy tomando información de una fuente y además si estoy tomando información de una fuente siempre la tengo que referenciar. Y si voy a tomar la información textual, es decir, copiarla y pegarla, pues tengo que indicar que estoy utilizando una cita textual, que también es válido. Entonces, pues todo ese tipo de estrategias que pueden recurrir los estudiantes, nosotros las podemos controlar e identificar con Original. Bueno, una vez que terminamos nuestro informe, nuestra revisión del informe, porque siempre es importante revisar el informe, o sea, el trabajo, el sistema no trabaja solo, sino requiere la intervención de un docente, de un revisor, y ese revisor también para tomar decisiones con base en esos hallazgos, pues tiene que, conocer la disciplina de la cual versa el documento académico, y dos, conocer también los métodos o técnicas de investigación documental, elementos que todo docente tiene. Entonces, pues el docente con base en estos elementos toma decisiones y ajusta el porcentaje de similitud. Una vez ajustado, aquí en configuración, ¿sí? Vamos a descargar nuestro informe. Vamos a obtener una versión del informe en formato PDF ya con el porcentaje de similitud definitivo que nosotros ajustamos, la lista de fuentes que identificó el sistema y el contenido completo analizado, así como un comparativo lado a lado de los hallazgos del sistema, donde se distingue el contenido analizado y la fuente de contraste. Esto nos va a permitir documentar nuestro proceso de revisión. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna duda por parte de nuestra audiencia. Prácticamente vimos una visión panorámica de las funcionalidades y de las características y herramientas. Y pues me gustaría dejar un espacio antes de darle pues ya pie
para que inicien el equipo del doctor Eduardo a cómo nosotros podamos activar este sistema desde el aula virtual y pues resolver sus dudas en caso de que tengan algún de lo visto hasta ahorita. Muchas gracias, licenciado Sabino. Tenemos una consulta en el chat y también tenemos una mano levantada. Adelante. Muy bien, en el chat nos pregunta Moisés Escobar si Original tiene la capacidad de identificar en qué grado de precisión de contenido elaborado por aplicaciones de inteligencia artificial y pone el ejemplo de ChatGPT. Y el tema de hoy, claro. Bien, sí les quiero comunicar que Original fue comprado por Turnitin. Correcto. Entonces van a desaparecer este producto, ¿sí? Y creo que ya también el doctor Eduardo lo sabe. Ya no está en producción, incluso terminando la vigencia de esta suscripción, pues va a tener que existir dos opciones, o comprar alguna solución de Turnitin, que espero que no, porque son nuestros clientes consentidos, o optar por alguna opción que nosotros estamos ya incorporando en nuestro portafolio, que es un software similar con la misma experiencia de usuario y que aprovecho para mencionar que ya están desarrollando una herramienta para detectar y emitir alertas en caso de que haya sospecha que el documento analizado haya sido generado por inteligencia artificial. Entonces, pues esperemos que ya en las próximas suscripciones y si el doctor Eduardo y su equipo nos siguen brindando la confianza, pues ya con esta nueva herramienta podamos tener esas funcionalidades. Bien, también tenemos una mano levantada de Juan Ramón, adelante. Gracias, una consulta. Si ya tenemos referencia que a la hora de hacer el filtro o la revisión, nos puede cambiar el porcentaje, pero al principio le llegaba un porcentaje al estudiante de similitud en el correo cuando se hizo la versión. Sí. Cuando se ha hecho esta nueva revisión, ¿le vuelve a llegar al estudiante un nuevo tipo de porcentaje o le queda en el correo el primero establecido? No, profe. Se queda grabado en la plataforma y en la comunicación el porcentaje original. Sí. Habría que comunicarle al alumno el porcentaje ya luego, después de la revisión. Sí. Ok, bien, gracias. Pero bueno, anticipando, en la nueva herramienta que tenemos a consideración de toda la comunidad, sí se queda grabado el porcentaje. Ya después de revisión. Muy bien, muchas gracias, licenciado Sabino. Hace aproximadamente 4 años que llevamos esta iniciativa al Consejo Académico, hicimos una demostración detallada de cómo funciona tal como lo ha expresado en este momento el licenciado Sabino. En esta demostración, las autoridades de la universidad pues quedaron muy satisfechos sobre este servicio y se decidió de inmediato a adquirirlo. Ya tenemos más o menos esta cantidad de años trabajando con Original, ¿no? Es importante también destacar que en aquel momento mencionábamos que toda la comunidad educativa, docentes de grado, de posgrado, de doctorados, tanto docentes como estudiantes se benefician de este servicio porque no lo teníamos anteriormente en la universidad y cada profesor buscaba un software gratuito para hacer sus análisis, ¿no? Algunos lo hacían, otros docentes no lo hacían y por lo tanto, como ya lo mencionaba el licenciado Sabino, la idea no es castigar al estudiante, sino más bien ayudarle en esa línea de corregirlo un poco con la escritura académica o el estilo de citación que adopta este profesor o la institución en particular. Sabemos que acá utilizamos bastante APA en su última edición y por lo tanto si le hemos dicho al estudiante que lo vamos a corregir bajo esa normativa, es importante darle claras las indicaciones para que lo hagan con base, ¿no?, en esos lineamientos. En aquel momento le mencionamos a las autoridades esta importancia, ¿no?, de adquirir este servicio para que nuestros estudiantes puedan ir disminuyendo lo que consideramos como plagio, ¿no? Plagio es cuando el docente determina que efectivamente el estudiante copió y pegó de cualquier recurso o base de datos o información, sea esta electrónica, impresa
cualquier otra índole, ¿no? Entonces, en el momento que no hace referencia a una fuente en particular, pues está cometiendo un plagio. Pero eso lo determina el docente bajo los criterios metodológicos, pedagógicos, ¿no? No es una cuestión automática de mencionar que ya cometió plagio. Entonces, esta herramienta nos ayuda para detectar ese porcentaje de similitud de información en el que ya queda en el criterio del docente si fue plagio o no. Si hubo plagio, de inmediato se debe comunicar con el jefe, en este caso el jefe inmediato, el director de la escuela o la coordinación académica, para mirar qué se puede hacer, si es un trabajo ya para publicar, si fuese esto un trabajo final de una asignatura, un proyecto de maestría, una investigación, y determinar con el director y el decanato cuáles serían pues los lineamientos. Yo sé que dentro del reglamento administrativo académico hay un artículo en específico que habla sobre el plagio, pero esto tiene que analizarse y determinar si hubo o no hubo esta acción, ¿no? Para mirar si el estudiante se recibe o no el trabajo. En otras universidades no se permite más del 4% de plagio. Si tiene un porcentaje arriba, puede ser el documento anulado y el estudiante podría llegar hasta una expulsión de la institución cuando ya se trata de, por ejemplo, trabajos de doctorados, investigaciones que ya son mucho más serios, ¿no? En ese sentido, no es asustar ni al docente ni al estudiante, sino más bien ayudarle, ¿sí? Para que pueda hacer una búsqueda adecuada de la información y también que lo que vaya a escribir, pues lo haga de manera correcta, clara, concisa, organizada, como se determina en este tipo de servicios. Agradecemos entonces esta explicación tan detallada del licenciado Sabino y ahora vamos a trabajar en la segunda fase del taller. El equipo de UDB Virtual desarrollará un ejercicio sobre cómo utilizar este plugin de Original en nuestra aula digital a partir de módulos como el foro, por ejemplo, ¿sí? Taller y tareas, que son los módulos más utilizados por nuestros estudiantes y docentes, y vamos a mirar cómo funciona con Original, muy similar como ya lo explicaba el licenciado Sabino. Así que adelante, licenciado Felipe y Emerson, que estarán pues a cargo de esta segunda parte. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarles. Antes de iniciar con esta segunda fase, también por ahí teníamos la consulta del magíster Juan Ramón sobre si como usuarios hay un límite de capacidad de almacenamiento en cuanto al número de archivos en el historial. Según la información de Original, pues no se menciona en ningún momento un límite de capacidad de almacenamiento, ni tampoco un tiempo de expiración de los archivos que están almacenados en el historial. Lo que sí es importante tener en cuenta es que los archivos que se suban a la plataforma de Original se sugiere que no tengan una capacidad mayor a 200 megabytes. Y también es de tomar en cuenta que mientras más pesado sea el archivo, pues acorde a la velocidad de nuestro internet también va a tardar más. No solo la subida del archivo, sino luego también el posterior análisis del mismo, ¿verdad? Con base en la cantidad de texto que tenga, en el peso del propio archivo y también pues en la cantidad de archivos que se estén analizando en esos momentos. Luego, pues para iniciar con la explicación de esta segunda etapa de la sesión, vamos a mostrarles justamente cómo es que este plugin se integra de una manera muy fácil y muy práctica dentro de nuestra plataforma Aula Digital. Cada uno de nosotros, dentro de nuestra carga docente, tenemos asignado una X cantidad de grupos o de asignaturas a nuestro cargo dentro del Aula Digital. En cualquiera o en cada uno de esos cursos nosotros podemos activar el plugin para que los documentos y textos que nuestros estudiantes coloquen en actividades como foros, talleres y tareas sean analizadas por la herramienta Original y así nos arroje un porcentaje y un informe de similitud que ya posteriormente nosotros podremos analizar tal como lo hemos visto en la primera fase con Sabino. Es muy importante mencionar que para poder hacer uso de este servicio debemos solicitar nuestra cuenta en Original en caso que aún no la tengamos
con nuestra compañera de biblioteca Liliana Guerra, que por ahí les deje en el chat el correo de ella para que puedan posteriormente escribirle un correo y solicitar dicha cuenta. Y media vez nosotros ya dispongamos de esa cuenta, tal como también Sabino nos mostraba anteriormente, vamos a tener acceso a el webmail de Original, donde nosotros vamos a poder encontrar nuestra dirección de análisis, que es esta que podemos ver a este lado de la pantalla. Observen que esa dirección de análisis lleva pues acá un arroba diferente a nuestro correo institucional que solemos visitar con mayor frecuencia, es diferente, pero debemos de tenerla en cuenta porque esta es la casilla de correo que nosotros vamos a tener que configurar posteriormente en el aula digital. Si accedemos a la casilla webmail antigua que también nos iba a mostrar Sabino anteriormente, la dirección de análisis la tenemos acá en la parte superior. Entonces, indistintamente ingresemos a la nueva o a la antigua, pues la dirección de análisis siempre la tenemos bastante visible. Entonces, luego de saber que nosotros ya tenemos nuestra cuenta en Original activa, que ya hemos también logrado acceder al webmail para verificar que efectivamente tengamos el acceso, podemos ahora configurar y activar este plugin en nuestras asignaturas. También es importante mencionar que el plugin de Original se debe activar en cada recurso, es decir, por activarlo una vez en un foro, en una tarea o en un taller, no queda activo de forma predeterminada en el resto de actividades que nosotros vayamos a agregar de estos tipos, sino que debemos de activarla en cada uno de los recursos que vayamos a ir creando dentro de nuestra plataforma. Entonces, el primero de los recursos que vamos a explicar es justamente en el caso de las tareas, que es uno de los módulos más comunes que en la mayoría de asignaturas siempre se utilizan. Las tareas, como nosotros sabemos, sirven como un espacio para que el alumno pueda enviarnos por ahí uno o varios archivos que reflejan la actividad que ellos han desarrollado de forma exaula y que posteriormente nosotros vamos a revisar y con base en una rúbrica o en una lista de cotejo o en una escala, pues nosotros vamos a calificar esa actividad y darle una puntuación específica al estudiante. Entonces creamos nuestra tarea tal como estamos acostumbrados a hacerlo. Recuerden que las fechas acá son completamente opcionales. Si nosotros queremos configurar la apertura de una entrega, la fecha estipulada de cierre de la tarea y la fecha límite de cierre, todo esto es opcional. Poder configurarlo. No es necesario que estén configuradas para que los plugins de Original funcionen. Por tanto, pues nosotros vamos a decidir si vamos a activarlas o no para las tareas que creemos. En este caso yo le voy a configurar nada más una fecha de entrega del 23 de marzo y que se permitan las entregas desde el día de ayer, que fue 15 de marzo. Y luego, para poder habilitar el plugin de Original, debemos desplazarnos hacia abajo en la pantalla de tareas y desplegar la opción que dice Plugin Antiplagio Original. Al hacer clic acá nos va a aparecer un combo o una lista desplegable donde nosotros tenemos la opción de poder habilitar este plugin. Al hacer clic en el combo vamos a seleccionar la opción sí para que por defecto se nos activen las configuraciones del plugin original dentro de esta tarea específica que estamos creando. Recordemos que el plugin de Original se debe activar en cada una de las tareas o foros que nosotros creemos en el aula digital. ¿Qué tipo de opciones podemos configurar? Por ejemplo, podemos indicar si queremos mostrarle al estudiante la puntuación o la cantidad de similitud que la herramienta ha detectado en la tarea que ha enviado. Por defecto, esto viene que nunca se muestre ese porcentaje de similitud al alumno. De igual manera, también podemos nosotros habilitar la opción de que se muestre al estudiante el informe de similitud, que ya también lo veíamos anteriormente con Sabino. También podemos nosotros por acá elegir si las tareas se van a volver a enviar luego de que se cumpla con la fecha de cierre de entrega. Para eso pues es importante que estas fechas estén configuradas. Si nosotros no configuramos las fechas, pues esto obviamente no va a tener ninguna funcionalidad. Entonces, estas configuraciones que están acá se pueden dejar tal como la plataforma lo arroja por defecto, es decir, que nunca muestre la puntuación ni el reporte de similitud al estudiante, pero lo que sí es fundamental verificar es la dirección de receptor o la dirección de correo de análisis
de los textos y de los documentos que van a ser enviados por el estudiante. Observen que por defecto la plataforma me va a intentar completar o autocompletar mi dirección de correo de análisis. En este caso estamos viendo que mi dirección de análisis es justamente la correcta, pero puede suceder que a ustedes esto les aparezca vacío, es decir, les aparezca así, o bien que les aparezca un correo electrónico que esté erróneo. Puede ser que les aparezca una X a este lado. Si les aparece una X al lado derecho de este cuadro de texto, indica justamente que la dirección de recepción es incorrecta. Por tanto, debemos de verificar que la dirección que se ha colocado acá sea justamente nuestra dirección de correo de análisis. Entonces, cuando nosotros observemos que tenemos la dirección de receptor correctamente configurada, podemos ya de tal manera guardar los cambios y regresar al curso, o guardar los cambios y mostrar para que la tarea quede configurada, para que los estudiantes al enviar una tarea, esos archivos sean analizados por Original. Hay otras configuraciones por acá, que es por ejemplo enviar un correo electrónico al alumno. Eso quiere decir que si nosotros habilitamos esta opción, el estudiante va a recibir un acuse de recibido, tal como el que veíamos anteriormente también con Sabino. Luego, si se van a permitir que todos los archivos soportados por la plataforma de Original sean analizados, ahí nosotros sugerimos que por defecto esté marcado en sí, para que independientemente del archivo que el estudiante suba, siempre y cuando sea uno de los archivos válidos por la plataforma de Original, pues sea analizado. Y aquí puede caber la pregunta de qué tipo de archivos puede analizar la herramienta de Original. En realidad tiene una gama de tipos de archivo bastante grande, soporta archivos en formato de .doc, .docs, hojas de cálculo en Excel también, presentaciones en PowerPoint, documentos en PDF, documentos TXT, documentos en RTF, páginas en HTML, documentos generados también con hojas de cálculo o documentos de texto por la herramienta de LibreOffice, que es la herramienta alternativa a Microsoft en sistemas operativos libres, y básicamente cualquier tipo de archivo que contenga texto. Si nuestro documento, por ejemplo, está únicamente lleno de imágenes, eso pues no va a poder ser reconocido por la herramienta y no va a poder ser analizado por Original. Y finalmente tenemos también que los envíos sean agregados a la base de datos de Original, que esto es el análogo a lo que nos comentaba Sabino de exentar los documentos. Esto no quiere decir que los documentos no van a ser analizados, sino que simplemente van a estar protegidos, tal como él lo mencionaba anteriormente. Entonces, luego de verificar que nuestra dirección de análisis sea la correcta y de haber configurado los campos según nosotros consideremos conveniente, podemos guardar los cambios y vamos a ver que la actividad tarea 1 que creé aquí en el tema 1 ya está tal y como lo hemos creado en actividades anteriores. Al ingresar a la tarea, vamos a ver que esta se muestra tal y como lo hemos hecho anteriormente. Podemos ver cuántos participantes hay inscritos en el módulo, cuántas personas han enviado la tarea y la fecha límite que yo le puse para la entrega. Al dar clic en ver todos los envíos, aquí vamos a ver el listado de estudiantes y quienes ya han hecho el envío de la actividad. En estos momentos vamos a observar aquí en pantalla que ya me va a aparecer que un estudiante ha hecho la entrega de la tarea, para mostrarles justamente cómo se observa la pantalla cuando la tarea está siendo enviada por el estudiante. Al ingresar aquí a la tarea, vamos a observar cuando el alumno haya podido enviarla. Vamos a ver si tal vez la envió en la del tema 3, por aquí la ha enviado. Y podemos ver que hay dos tareas enviadas. Si le doy clic en ver todos los envíos, aquí puedo ver que este estudiante ya envió la tarea, y si me desplazo más hacia la derecha puedo ver el documento que el estudiante envió y el porcentaje de similitud que detectó la herramienta. Por aquí abajo tenemos el caso de un segundo estudiante que también envió la tarea, pero aquí podemos ver unas ruedas dentadas que indican que ese archivo está actualmente en cola para poder ser analizado, o en estos momentos también puede ser que se esté analizando por la herramienta de Original. Si nosotros observamos estos engranes
en un archivo o en un texto dentro del aula digital, pues indica justamente que eso está siendo pendiente, está siendo analizado, perdón, por la herramienta o que está pendiente de ser analizado. Y cuando veamos ya un porcentaje de similitud, indica que el reporte ya está finalizado y nosotros podemos consultar. Si queremos ver el reporte de similitud, debemos dar clic en el porcentaje de similitud que aparece ahí y automáticamente nos va a abrir una nueva pestaña donde vamos a poder ver el reporte que ya anteriormente nos mostraba Sabino, donde vamos a ver la vista general de cuántas páginas tiene el documento y en qué bloques se han detectado las similitudes de texto. Aquí podemos dar clic en ver el documento completo y nos va a ir desplegando cada una de las páginas con la opción de poder ver la fuente que ha encontrado original, en donde ha encontrado justamente la similitud, y ya queda pues a nuestra tarea revisar si esto tal vez es una cita textual, un parafraseo, si está correctamente citado o no, y pues con base a eso ir dándole el porcentaje de similitud correcto, ya sea desmarcando la fuente, acá excluyéndola del análisis, y así pues vamos a poder ir viendo cómo el porcentaje de similitud puede ir variando o no. Esto es en cuanto a las tareas. Recordemos que cuando creamos una tarea debemos habilitar el plugin de Original en ella, y si creamos una nueva tarea siempre debemos de tener en cuenta la opción de habilitar el plugin, porque por defecto este está desactivado. Nosotros debemos de activarlo de manera expresa y verificar que la dirección de correo sea justamente la correcta. En estos momentos vamos a, por aquí, el magíster Juan Ramón también nos comenta que hay casos en los que el apellido va primero antes que el nombre. Efectivamente, por eso es importante que verifiquemos que la dirección de análisis sea justamente la correcta, la que se nos ha proporcionado. En caso que en el aula digital nos aparezca de manera errónea, nosotros la podemos modificar y colocar la que es correcta. En estos momentos le cedo la palabra a mi compañero Emerson para que les explique el otro componente también dentro del aula digital en el cual podemos activar el plugin, que es justamente los foros. Bien, primeramente buenas tardes a todos los presentes. Lo que voy a tratar de hacer en esta pequeña o breve presentación práctica, ¿verdad? Va a ser complementar las palabras del compañero Felipe, ¿verdad? Ya hemos visto cómo se realiza la entrega y la revisión, también los porcentajes como tal dentro de una tarea. Ahora lo vamos a proceder a hacer como tal dentro de un foro, para lo cual nos vamos a dirigir a la plataforma Aula Digital, ¿verdad? Y vamos a dirigirnos al curso en particular en el cual nosotros estamos realizando pues una entrega como tal. Ahora bien, podemos observar que tenemos ya mostrados los diferentes elementos dentro de la plataforma. Quiero ver, estoy compartiendo. Ok. Excelente, ahora sí. Bien, entonces, como les estaba presentando, teníamos la plataforma Aula Digital, en donde podíamos ver los diferentes componentes que habíamos añadido como tal al curso. En específico, vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el foro de discusión, algo, en este caso, un elemento bastante importante para la plataforma educativa, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros podremos observar es cómo se puede observar el porcentaje, ¿verdad?, de similitud con respecto a las entregas que ya ha realizado un estudiante en específico. Para este caso, podemos observar que el estudiante Felipe, ¿verdad?, ha realizado como tal un comentario en el foro de discusión y también ha añadido como tal un documento PDF, el cual nosotros podemos observar como docentes, a lo cual nosotros podemos llegar a observar el porcentaje de similitud o de plagio, ¿verdad?, dependiendo de cuál sea el caso, tanto de la colaboración que ha hecho como tal el estudiante y del documento que ha realizado, del cual ha realizado como tal el envío, ¿verdad? Podemos ver aquí que para ambos elementos, ya sea para el texto que nosotros tenemos publicado ya directamente en la plataforma Aula Digital, como del documento, podemos observar en este caso el porcentaje. Esto va a ir variando dependiendo, obviamente, ¿verdad?, de la participación que haga el estudiante, ¿verdad?,
y también como tal del documento que suba. Aquí tenemos un porcentaje del 100% en ambos elementos, porque pues como tal ya lo ha determinado Original, hay un porcentaje del 100% para ambos elementos, tanto para la participación dentro del foro como del documento que el estudiante ha subido a la plataforma Aula Digital. Ahora bien, ¿cómo podemos configurar estos elementos dentro de una tarea, verdad? O más específicamente, un foro. Para lo cual nosotros vamos a venir a la sección de añadir un nuevo elemento o un nuevo recurso como tal a una sección en específico. Nos vamos a centrar entonces en un foro. Bien, aquí tenemos todas las configuraciones que nosotros hemos hecho en un foro en específico. Tenemos que agregarle un título al foro, una descripción, etcétera, 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 ¿verdad? En específico, vamos a agregar un título, el cual será foro 2, por darle un nombre corto, ¿verdad? Vamos a añadir una descripción en la cual nosotros podemos indicarle al estudiante cuál es el tema a discutir como tal dentro del foro. Y lo importante para nosotros, además de la disponibilidad de la cual ya nos habló como tal el compañero Felipe, en la cual nosotros tenemos que habilitar pues un rango de fechas en el cual el foro va a estar habilitado para los estudiantes, y digamos que este foro va a estar disponible en la fecha 16 y 17 en estas horas específicas. Lo importante para nosotros es determinar entonces qué hace la sección del plugin antiplagio Original, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las mismas especificaciones que nosotros teníamos para una tarea. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar como tal el plugin. Veremos a continuación las diferentes configuraciones que ya teníamos también para una tarea. De hecho, vamos a observar que aquí tenemos los mismos pasos, ¿verdad? Habilitar como tal Original, mostrar la puntuación de similitud al alumno, ¿verdad? Mostrar a los estudiantes el informe de similaridad, enviar archivos adjuntos y texto en línea, dirección del receptor, el cual pues ya nosotros tenemos especificado, ¿verdad? Y ahí tenemos enviar un correo electrónico al alumno, permitir todos los envíos de diferentes tipos de archivos. Y por último, pues agregar envíos a la base de datos de Original, ¿verdad? Todas estas especificaciones como tal a la entrega o en este caso al foro, las podemos dejar por defecto, como ya lo he especificado como tal el compañero Felipe. Bien, entonces cuando nosotros ya hemos configurado la entrega, ya podemos darle directamente en guardar cambios y regresar al curso. Ok, ya tenemos publicado nuestro foro, con lo cual ya nosotros como docentes podremos ver las publicaciones de nuestros alumnos, para lo cual vamos a ver dentro de poco una participación de un estudiante y cómo se ve en este caso la participación de dicho estudiante. Bien. Vamos a esperar unos segundos. Y en efecto, ahora sí podemos ver la participación del estudiante. Aquí vemos que el estudiante Felipe, ¿verdad?, ha hecho una participación al foro, con lo cual podemos ver el contenido de dicha participación. Y podemos observar que el estudiante ha colocado un texto. Ahora bien, esperar ya todo lo demás quedará, ¿verdad?, en cola, ¿verdad?, o en espera para que nos muestre el porcentaje de similitud o de plagio, ¿verdad?, en este caso con respecto al texto. Entonces, podemos llegar a dos diferentes conclusiones. La primera es que el plugin, ¿verdad?, antiplagio de Original está disponible tanto para las tareas como para los foros, y también podemos concluir como tal que cuando la cola, ¿verdad?, de las del diferente procesamiento, ¿verdad?, en este caso elementos que nosotros hemos publicado dentro del aula digital, debemos de esperar unos cuantos minutos para que nos muestre como tal el porcentaje de similitud
en los elementos que nosotros hemos publicado en la plataforma Aula Digital. Entonces, eso sería todo en cuanto a mi participación. Los dejo otra vez con el compañero Felipe. Muy bien, como hemos podido observar, justamente esta herramienta se ha aplicado a las actividades de tarea y de foros. Como también lo mencionaba el doctor Mengíbar, también está disponible en la actividad de taller. De igual manera, los mismos pasos son los que se siguen, solamente que como hemos podido también observar a lo largo del transcurso de estos años en los que llevamos implementada el aula digital, no es una de las actividades que con mayor frecuencia se realice, pero es importante saber que también ahí se puede activar el plugin. Dejamos abierto cualquier tipo de consulta o de dudas y le cedo la palabra nuevamente al doctor Mengíbar para que pueda cerrar este evento. Muchas gracias, Felipe y Emerson, por la explicación de cómo funciona el plugin de Original en nuestra plataforma Aula Digital. Si tienen consultas, por favor, las pueden hacer a través del chat, o si quieren levantar la mano, pues sus micrófonos están aquí abiertos, ¿no? El espacio de ustedes. Esta formación justamente es para todos nuestros docentes, estudiantes también, y estamos constantemente formándolos. Llevamos más o menos unos 400 docentes formados en Original, y la idea es tener un porcentaje mucho más alto y seguir con estos servicios que, muy bien lo mencionaba el licenciado Sabino, nos generan pues de alguna forma una mayor efectividad académica, ¿no? Y seguir con Original o con el servicio que viene posteriormente. Ya lo mencionaba el licenciado Sabino. Original ha sido adquirido por Turnitin, y Turnitin es un software, una herramienta muy buena que estará en algún momento pues solo en funcionamiento. Ya Original estará en otro servidor, y por lo tanto vamos a mirar cómo ir adquiriendo también este servicio y estos mismos beneficios que nos ofrece esta plataforma, ¿no? Tenemos al profesor José Santos, que ha levantado la mano. Adelante. Si tiene algún comentario, algún aporte. Buenas adelante. tardes. Brevemente, Buenas tardes. no más que un aporte. Sí, saber nada más, el enlace para esta grabación lo van a enviar a través de los coordinadores o lo van a hacer a los correos de forma directa. Gracias. Muy bien, muchas gracias. El licenciado Sabino nos va a enviar la grabación y la vamos a compartir a través de los correos electrónicos que ustedes colocaron al momento de llenar el formulario. Muy bien, muchas gracias por conectarse, por estar pues en esta formación. Posteriormente les vamos a enviar la grabación, y también si ustedes requieren de un diploma, el licenciado Sabino lo puede también compartir para que ustedes lo puedan tener dentro de estos cursos de formación que están recibiendo. No sé si el licenciado Sabino quiere agregar algunas palabras, ¿no?, finales a esta formación. Con mucho gusto, María José Ulín. Muy bien, muchas gracias. Entonces, quedamos pendientes pues de la grabación y también del diploma que se genera, ¿no? Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. A la orden. Gracias. Ya. Muchas gracias. A la orden.